Te presento hoy tengo el placer de conversar con un doctor, el primero en estas nuevas temporadas que estamos grabando para ustedes a través de las redes sociales. Neurocirujano de profesión, excelente ser humano. No es mi amigo como muchos dicen que traigo solo a mis amigos, pero es un ser humano que hoy lo conoceremos, inigualable. Te presento el doctor Raúl González Pimentel. Le decía que hoy vamos a conocer sobre la vida de uno de estos pinareños que realmente tiene una historia de vida interesante. Joven, que es algo de lo que más me apasiona en este grupo de entrevistados en estas temporadas que grabamos. Es un gusto poder compartir Te presento a través de las redes sociales de Radio Guamá con el doctor Raúl González Pimentel. Un placer, doctor. Placer mío. Doctor, ¿qué queda de ese niño de La Palma? De ese muchacho, de ese guajiro auténtico, ¿qué queda de ese? Yo pienso que la esencia no se pierde nunca. La esencia de las personas que nacen y se crían en el campo, como nosotros aquí en Pinar del Río le llamamos guajiro, es una esencia que no se pierde nunca, independientemente de una categoría científica, de un grado universitario o de alguna habilidad en la que uno se empeñe en cultivar durante toda la vida, que lo separe un poco de esa, digamos, esa sencillez con la cual se vive la vida campestre. Pero la esencia, lo que es el sentimiento y, digamos, esa solidaridad especial que tenemos las personas del campo, pienso que es algo que se queda para la vida entera, y es un sello distintivo. Específicamente, ¿de qué parte? Porque los Pimentel son palmeros, pero hay algunos que están por allá por el Central Sanguilí, hay otros que están más al centro, en la propia Palma, otros para las cadenas. ¿Su familia específicamente de qué parte de La Palma es? Bueno, los Pimentel que me antecedieron generacionalmente vivieron en un sitio que está cerca de mi cumbre, un lugar que... Un área protegida bellísimo. Exactamente, un lugar que se denomina el Caimito, de ese lugar donde que mi abuelo me hizo muchas historias de ese sitio, donde se vivía criando puercos en el monte y cazando venado. Esas son las anécdotas que tengo de ese entonces. Después, cuando viene el proceso de la revolución, en el cual muchas personas se acercan un poco a las cabeceras municipales, este tipo de cosas, mi familia se asentó, los Pimentel refiriéndome, se asentó en las inmediaciones o en las afueras de lo que era la cabecera municipal en ese entonces del municipio de La Palma. Hoy mismo ya está incluido, como todo el proceso que ha habido de urbanización de todos los lugares de este país, de la provincia, que no escapa de eso. Y está en la salida de la carretera que conduce a Bahía Honda desde la cabecera municipal de La Palma, en un sitio que específicamente que se le denomina Arroyo Colorado. Arroyo Colorado. Exactamente. ¿Quiere decir que usted es de ahí, de Arroyo Colorado? Yo nací, me crié y me ensucié los pies en Arroyo Colorado. Interesante eso. Y la secundaria, o sea, esta etapa de juvenil, enseñanza primaria, secundaria, la hizo ahí en La Palma. Solo se traslada cuando viene la vocacional. Exactamente. Yo estuve desde los 5 años que se empieza la educación formal hasta los 14 que terminé la secundaria básica. Los hice esos 9 años fueron en el municipio de La Palma. En la escuela, primero estuve en la escuela Luz y Caballero, después estuve en la EBU Teniente Juan Hernández Moseguí, ahí mismo, muy cerca de mi casa, realmente la secundaria básica, de los cuales tengo los mejores recuerdos. ¿Cómo es para un muchacho de campo, para uno de los hijos de la familia, una de las cosas que uno siempre más quiere, dejar la comodidad y tener que venir a la ciudad, a un centro que tiene un prestigio tremendo como es el IPVC, pero que no tiene todas las comodidades de la casa? ¿Le chocó eso, doctor? Sin duda. La vocacional, el IPVC Federico Engel, de acá de Pinar del Río, tiene una historia muy bella. Además es una institución que por su propia estructura inspira y genera muchos sentimientos
ese tipo de cosas. Realmente en el momento en que opté por venir a la vocacional a hacer el preuniversitario, fue un momento en el cual existían muchas opciones y existía un preuniversitario que me quedaba muy cerca. Incluso tengo un tío que es profesor de matemática toda su vida ahí, y había circunstancias que propiciaban eso. Digamos que la facilidad condicionaba eso. Sin embargo, ya empezaba a aparecer algún espíritu, pienso que tal vez un poco de esa inquietud de tratar de conocer qué había un poquito más allá de ese medio. Era, digamos, La Palma es un municipio distante de la cabecera provincial. A La Palma hay que ir. Es un lugar muy simple, muy sencillo, de personas muy humildes. Entonces, como queda tan distante de la cabecera provincial, digamos que el acceso o el nivel de retroalimentación que uno pudiera tener de lo que es la vida más acá en Pinar del Río, era algo que a uno le sonaba un poco novedoso, y era algo que generaba cierta inquietud, curiosidad, y fue una de las cosas principales que me motivó en ese momento, cuando todavía no conocía qué cosa era el IPVC, que llega a ser un fenómeno que trasciende la docencia y llega a ser un fenómeno casi cultural de muchas generaciones de pinareños. Eso fue lo que me condujo inicialmente a optar por eso, y después no lo cambiaría jamás. Fueron de los mejores años. Siempre el sueño de las personas de campo, o sea, guajiro en el mejor sentido de la palabra, como nos gusta llamarle a la gente que tiene un humanismo tremendo, es que sus hijos puedan hacerse o doctor o abogado. Casi siempre son los sueños de la gente del campo. En su familia, en el caso de su familia, ¿fue este el sueño? Yo no tengo influencias directas, cercanas dentro de mi familia, de médicos que hayan ejercido la profesión durante muchos años. O sea, yo no opto por la medicina por un ejemplo o un paradigma que yo encontrara en mi familia. Yo opto por la medicina precisamente porque primero mi padre trató siempre de inclinarme mucho o de tratar de verticalizarme hacia esta rama de la ciencia, que ha sido una de las personas que siempre más me ha inspirado y más me ha motivado y más confianza me ha generado. Entre paréntesis, somos guajiros y somos del campo, pero mi padre es universitario graduado con honores. O sea, ¿Qué estudió el viejo? Mi padre estudió una ingeniería que en la actualidad no existe. Se ramificó en otras especialidades que se denomina ingeniería en riego y drenaje. Se estudiaba en la Universidad Agraria de La Habana, o sea, lo que es actualmente la Universidad Agraria de La Habana, que antiguamente se lo denominaba ahí. Yo soy ingeniero forestal y verticalizado a la parte de riego y drenaje con la topografía. Exacto, bueno. Mi padre fue mejor graduado de su año en esa materia, en su especialidad. Por determinadas características de la vida, circunstancias de la vida, dentro de las cuales estoy yo, no pudo ejercerlo directamente por condiciones objetivas que la vida te va imponiendo en determinadas ocasiones. Una de esas condiciones fui yo, te repito, pero ya te digo, fue una de las personas que siempre me transmitió mucha confianza y mucha seguridad, y que propició que incluso en los momentos en los cuales las condiciones no eran las más idóneas como para uno estudiar y hacerse un profesional, tal vez fue la persona que siempre guardó un espacio y trató de que ese espacio fuese lo más adecuado para que yo estudiara, yo me preparara y pudiera ampliar mi horizonte hasta donde yo pudiera llegar. ¿La familia suya está compuesta, tiene más hermanos, Yo tengo un hermano. ¿Mayor que usted o es? Menor que yo, 6 años menor que yo. Actualmente es residente de medicina interna. Qué bien, entonces ya todo el mundo ahí sí. De mi generación, dentro de mi familia, casi todo el mundo es médico o estomatólogo. Yo creo que eso fue una influencia que fue algo que hasta la cosa genética influyó ahí. Oiga, usted hablaba de su papá y lo hacía con un cariño especial. ¿Cuánto significado tiene para el doctor Raúl González Pimentel, su padre y su madre en la formación como el ser humano que es, más allá del neurocirujano, más allá de ese doctor que muchos quieren que siempre lo atiendan? Bueno, a ver, primero que todo vamos a aclarar algo.
Ahí pienso que hay un poco de elogios de tu parte que tal vez no me competan, pero bueno. Eso siempre lo dice todo el que se siente ahí. A ver, es que realmente yo pienso que la formación, la paternidad, la maternidad, el hecho de educar un hijo no es una labor fácil. Y es una labor que lo principal que demanda es mucho ejemplo. Yo pienso que el ejemplo es la principal herramienta o es el principal recurso que tiene que usar un padre para incidir, influir o para ser determinante en la formación, en la educación de un hijo. Y pienso que eso fue lo que más recibí de mi padre y mi madre, o que he recibido y sigo recibiendo porque son dos personas relativamente jóvenes aún. Pienso que el ejemplo, pienso que la disciplina que me inculcaron y el cariño sobre todo, o sea, incluso el respeto hacia lo que en un momento, hacia mí que en un momento fui un niño, incluso en ese momento recibí muestras de respeto y sobre todo recibí muestras y recibo muestras de respeto hacia mis decisiones. Yo pienso que eso es algo por lo cual yo siempre le guardo una gratitud extraordinaria a ambos por haber contribuido y contribuir tanto, incluso en la actualidad, a mi formación y a mi mejoramiento humano. En Te Presento conversamos con el doctor Raúl González Pimentel. A él no le gusta que le digan que las personas quieren atenderse con él, pero ciertamente cuando uno llega al hospital, en el proceso de la preparación de esta entrevista y que conversa desde el Departamento de Recursos Humanos, que busca, siempre le dice el doctor Raulito, el doctor Raulito. Y siempre tiene el doctor Raulito un cariño especial en las personas que le acompañan. Hay alguien que yo sé que significa mucho desde el punto de vista profesional de su generación en la neurocirugía. Es el profesor Iván Arenas. Tuvo que ver Iván Arenas en la determinación de que Raulito decidiera que iba a hacer esta la especialidad que iba a formar toda su vida. Bueno, realmente hablar del viejo, como nosotros le decimos cariñosamente al doctor Iván Arenas, es para nosotros algo totalmente extraordinario. El viejo es una persona que como médico ha logrado, dentro de una especialidad tan compleja como es la neurocirugía, ha logrado pasar de la época en la cual él se formó, en la cual los medios diagnósticos eran limitados y eran complejos, eran engorrosos, incluso en la aplicación de un proceder diagnóstico. En ese momento era complejo. Imagínense qué tan complejo pudiera llegar a ser un proceder terapéutico. O sea, cuando usted asumía un paciente, incluso le era difícil técnicamente hacer el diagnóstico, mucho más aún los recursos para establecer procederes terapéuticos. Y él tiene la grandeza, la genialidad de haber sobrepasado esa era y haberse adaptado a los nuevos métodos diagnósticos y a las nuevas herramientas terapéuticas que la especialidad ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Y precisamente su ejemplo, su consagración al trabajo es una de las principales de los principales elementos, las principales virtudes que hacen que cada uno de nosotros cuando piensa en ser neurocirujano y segundo, cuando trata de formarse como un buen neurocirujano, trata de mirarse en ese espejo. O sea, se mira en ese espejo precisamente tratando de llegar a ser alguna vez, si es que es posible, tratar de parecerse o llegar a ser como él alguna vez, como ya te digo, si es que es posible, porque las circunstancias, las personas y el medio no son irrepetibles en el tiempo. Él dice que tiene mucha confianza en la juventud que se está formando y que también la neurocirugía, la especialidad en Pinar del Río, no tiene parangón con nada en Vuelta Abajo, que está convencido de que es una de las más fuertes. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Ciertamente creen los jóvenes? Yo pienso que realmente dejar de confiar en los jóvenes es un recurso, es algo que no nos podemos dar el lujo de hacer. O sea, las personas que hoy somos jóvenes, en el día de mañana o dentro de un futuro no muy lejano, van a estar, ojalá estemos todos
compartiendo roles en los cuales la toma de decisiones va a tener un nivel de repercusión un poco más macro. Cuando uno asume las primeras decisiones que toma, no solo con su vida, sino con los demás, que influyen sobre la vida de los demás, como médicos, que son decisiones terapéuticas, tiene que asumir la consecuencia de la decisión que está tomando. Y muchas veces la consecuencia no la paga uno mismo, la paga otra persona. Ahora sí tiene que estar consciente de que el peso de esas decisiones tienen que precisamente caer sobre la conciencia de cada uno de nosotros, si no nos deshumanizamos. Y precisamente eso es la forma en la cual debemos evolucionar todos los jóvenes. Cuando el viejo se refiere precisamente a la confianza en la juventud, nosotros siempre precisamente está haciendo un énfasis en algo que nosotros hemos tratado de conservar como servicio, como especialidad. Nosotros hemos tratado de mantener cierta exclusividad y entiéndase adecuadamente el término desde el punto de vista de la forma de ingreso a la especialidad sin discriminar a las personas que hagan otra especialidad médica, con lo cual mi respeto para todas. Yo no considero que se pueda establecer, digamos, un nivel de comparación o ningún tipo de evaluación objetiva entre especialidades por la materia, sencillamente no. Pero esto es una especialidad que exige algunos requisitos excepcionales y requisitos con los cuales hay veces que uno tiene que venir ya. O sea, no son requisitos que uno pueda a veces adquirir o características que uno no puede adquirir después. Todas las que se pueden adquirir después, digamos, es como un diamante en bruto. Usted lo que le hace falta es la esencia. Si tiene la esencia, usted puede hacerse neurocirujano. Y esa esencia requiere un esfuerzo, un sacrificio totalmente extraordinario, como para asumir una especialidad donde la casuística no es alta, donde usted perfectamente puede haber transcurrido toda su vida como especialista y haber operado, haber atendido 4 o 5 casos de una patología, solo 4 o 5 casos. Y usted tiene que estar presente, tiene que tratar de sacrificar su tiempo para estar presente cada vez que haya uno de esos casos, aunque usted no sea quien lo atienda directamente. Pero todo eso implica un sacrificio extraordinario. Y porque el requisito tiempo, el factor tiempo, es un factor muy importante en la adquisición de habilidades, en la participación en las intervenciones quirúrgicas, en la toma de decisiones, en las discusiones clínicas que se hacen, en la evaluación de imágenes y estudios complementarios. O sea, pienso que tenemos que utilizar herramientas tanto de la imagenología, de la neurología, de la terapia intensiva. Es decir, un grupo es un compendio bastante amplio. Así mismo. En Te Presento A, vamos a hacer una pausa. Yo digo cada vez que toque este momento que detesto las pausas porque se hace cuando uno está en la conversación como un bache en la esencia, pero es inevitable, las redes sociales así lo indican. Usted no se vaya, quédese junto a nosotros porque al regreso seguiremos descubriendo más de la esencia del doctor Raúl González Pimentel. Te presento a Sin Censuras, todo lo que necesitas en vivo y en directo gracias a las redes sociales y a un grupo de jóvenes que se entregan con un solo fin, entregarte un producto comunicativo apegado a las esencias de los pinareños. En este segundo momento de la entrevista quiero conversar con el doctor Raúl González Pimentel sobre algo que es una pregunta que se hacen todas las personas. ¿No le teme a la muerte, doctor? ¿Los médicos no le temen a la muerte? Bueno, déjame decirte, me tomó por sorpresa la pregunta, realmente nunca he pensado en eso. Uno empieza, cuando se dedica a esta profesión, ve la muerte como algo ajeno, pero realmente la muerte es algo que todos nosotros tributamos a ella. O sea, es la mayor certeza que cada uno de nosotros puede tener y es la muerte biológica. O sea, el hecho de que cada uno de nosotros en un momento determinado va a fallecer es un hecho inobjetable. Pero cuando entra al salón, cuando se tiene que exponer, por ejemplo, hay casos y casos. Hay un proceder que es reconstructivo, pero hay un proceder que usted sabe que se le va la vida al paciente. En ese momento, ¿no le teme a la muerte o simplemente va a ser profesional? ¿O va pensando en lo profesional y olvidándose de eso que también puede pasar? Mira,
realmente uno aprende a lidiar con ellos, pero nunca se adapta. O sea, yo pienso que el proceso nunca llega a una deshumanización tal en la cual tú llegas a perderle respeto a un desenlace fatal, mucho menos dentro de un quirófano. O sea, para todos nosotros la situación más desagradable que le puede ocurrir a un médico es que le fallezca un paciente en una intervención quirúrgica, porque las intervenciones quirúrgicas tienen precisamente un propósito que es todo lo contrario a la muerte. O sea, el propósito de una intervención quirúrgica es salvar una vida. Yo pienso que en determinadas circunstancias he estado bien cerca de ello y quiero decirte que es una sensación totalmente inolvidable y desagradable, pero lograr la ecuanimidad es la clave del éxito. O sea, tratar de mantener la serenidad. Afortunadamente, creo que todas las veces que me he enfrentado a una situación así, he tenido o tuve cerca al viejo. O sea, una vez más caemos en lo que es el viejo. El viejo es una persona que, como es lógico, desde su experiencia y con sus habilidades y sus conocimientos, te inspira mucha tranquilidad y mucha serenidad, incluso en momentos tan complejos como eso. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo, tal vez unos meses, operábamos a una señora de un aneurisma cerebral, que es la clásica cirugía en nuestra especialidad, que es como la labor del zapador en el arte militar, que tiene que desactivar una mina sin que esa mina estalle, porque si la mina estalle acaba con su vida. El zapador no tiene posibilidades de equivocarse. Y en una cirugía de este tipo, un aneurisma realmente considerable, por tamaño, por localización, por características propias de la intervención, tuvimos una complicación intraoperatoria, un sangrado bien serio, que llegó a comprometer la vida del paciente de una forma inminente. Por suerte, contamos con un equipo de anestesiólogos excepcionales y pudimos dar una solución al caso, y la paciente en la actualidad goza de un perfecto estado de salud, pero sí son momentos a los cuales uno siempre le tiene mucho respeto y trata de evitarlos a toda costa. ¿Cuán importante es para usted un paciente? Llega a ser lo segundo más importante en tu vida. Lo primero tiene que ser siempre tu familia. Eso es incuestionable. La persona que no quiera y no se ocupe de su familia no puede ser un buen profesional nunca. Usted tiene que ser un buen padre y ser un buen hijo. Y justo después de eso, justo del lugar que ocupa la familia, el trabajo de un médico no existe, no puede existir otra hobby u otra motivación u otro empeño que tenga mayor relevancia que lo que puede llegar a ser un paciente, independientemente de la patología que presente. El estudio de la neurocirugía, el estudio de la medicina general, ¿lo abandona el médico a medida que transcurre en el tiempo, en experiencia, o se basa más en él para seguir creciendo como profesional? Yo pienso que en la medida, y es un fenómeno incluso que lo biológico lo impone, los profesionales de la ciencia, tal vez no solo la ciencia médica, la capacidad de aprendizaje inevitablemente con la edad disminuye. O sea, la capacidad de adquirir conocimientos teóricos y de adquirir habilidades prácticas con la edad obligatoriamente disminuye. Por tanto, usted tiene una etapa que, digamos, es una etapa de primavera, que es como la etapa del bailarín. La vida del bailarín es muy efímera, refiriéndote a su profesión. La vida del neurocirujano es muy similar. Es efímera en la etapa en la cual uno goza de una plenitud de conocimientos teóricos, si es que se ha ocupado de fomentarlos adecuadamente,
y de habilidades prácticas. Por tanto, por eso te hablaba del factor tiempo, lo importante que es. Inevitablemente, con el paso del tiempo, uno va, las personas por un problema biológico, tal vez va estudiando un poco menos que el ritmo que uno mantiene durante los años de formación y durante los primeros años de especialista. Eso es una tendencia, pero nunca se puede abandonar. O sea, la actualización desde el punto de vista teórico es un recurso imprescindible para un médico de la especialidad que sea, más aún para una especialidad que está en constante desarrollo, vertiginoso, que cada año uno aprende a utilizar un dispositivo nuevo, aprende a tratar una entidad de una forma diferente y por tanto, además una especialidad que en el mundo es cara, muy cara. Por tanto, es una especialidad en la que se invierte mucho, la medicina capitalista invierte mucho en la neurocirugía, al ser una especialidad cara porque se convierte en un negocio rentable. Precisamente por eso se genera mucha información, mucho volumen de información y mantenerse actualizado es todo un reto. El volumen de información que se genera de esta especialidad, desde el punto de vista teórico, constituye un reto para uno poder apropiarse de todo ese volumen de conocimiento a la velocidad que ese conocimiento se genera. Pero, te repito, la actualización es imprescindible. La ética médica, ¿cómo la ve en su actuar profesional? ¿Qué tan importante es? Ahí caemos en el gran dilema entre lo que es el buen médico y el médico bueno. O sea, existe un viejo dicho popular de que el buen médico es el médico que goza de buenas habilidades y de conocimientos suficientes. Y el médico bueno es el que es capaz de agradarle y que es capaz de llegarle al sentimiento de la persona y inducir sentimientos en las demás personas. ¿Qué contradicción es esa? Porque lo ideal sería las dos cosas. Precisamente, llegar a un justo equilibrio entre ser un buen médico y ser un médico bueno, yo pienso que es el mayor reto. Y precisamente la ética médica es ser ético. La ética es sencillamente el camino que uno tiene que seguir para conducirse adecuadamente en sociedad y para actuar con los demás como tú quisieras que actuaran contigo en un momento determinado. Yo pienso que similar a como me decía mi papá alguna vez, que la religión que practica es haz bien y no mires a quién. Pienso que es la principal muestra que puede dar una persona y un médico en lo particular, tratar de hacerle bien a todo el mundo, independientemente de las circunstancias, independientemente de los recursos, los medios con los que cuente. Entonces, ese tipo de cosas, haz bien a todo el mundo y pienso que la actuación va a ser la más adecuada. Durante la entrevista hay un tema que ha marcado indudablemente y es la familia. La familia con los viejos, con sus padres, con su hermano. La familia con el viejo, para decir el profe Iván Arena, que es parte de su formación. La familia con los amigos que se crean en la beca, en el IPBC, en la facultad. Pero hay otra familia que trasciende y son las que provienen directamente de uno. Usted tiene 2 hijos. ¿Cuánto significa para usted esos 2 pequeños? Bueno, hace un momento te decía algo al respecto. Pienso que uno deja, cuando uno su tránsito por la vida, yo pienso que lo que más uno tiene que preocuparse es precisamente por su legado. Y uno puede dejar un legado desde diferentes puntos de vista. Pienso que uno debe dejar un legado desde el punto de vista profesional y ese es un legado que se recuerda siempre. Sin embargo, el mayor legado que uno deja es su descendencia. Son sus hijos. Yo lo veo así. Tal vez no los hijos, no solo desde el punto de vista biológico me refiero, sino los hijos que uno forma. Pienso que son el mayor legado. Por tanto, yo trato a mis hijos como quisiera que ellos trataran a los suyos, como quisiera haberme comportado yo cuando tuve la oportunidad de ser así con mis padres y precisamente formándolo como personas de bien. Son 2 niños pequeños, o sea, un varoncito de 7 años y una hembrita de 2 añitos. Pero bien pequeños.
pero precisamente están en el momento en el que uno más puede influir Claro. en esa formación. Y pienso que más allá de que algún día pueda alguno de los dos ser neurocirujano o O ser estomatólogo como la mamá. estomatólogo con la mamá, o ingeniero, o fotógrafo como fue su abuelo, o cualquier otro tipo de profesión, o campesino, o que viva aunque viva del campo y sea la persona más sencilla, más humilde, pero que sí, que sean personas de bien. Yo pienso que con eso la labor está hecha. Si son personas de bien, la labor está hecha. Casi llega el final de la entrevista y en este momento siempre me gusta hablar con los entrevistados sobre este pedazo de tierra que muchas veces nos agobia, pero en el cual a veces no nos sentimos bien si no estamos en el que es Cuba. ¿Cómo ve el doctor Raúl González Pimentel esa Cuba que es fuerte, esa Cuba que a cada rato nos sacude tanto a los médicos como a los pacientes como a la familia, y cuáles son sus aspiraciones en ella? En la actualidad nosotros estamos atravesando uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de nuestro país. Un momento de muchas limitaciones desde el punto de vista material que digamos que repercuten inevitablemente sobre la profesión que uno ejerce y sobre casi todas las aristas de la sociedad o de la vida en sociedad. Sin embargo, el sentimiento que uno tiene y digamos, el vínculo especial que uno tiene con el lugar de donde uno proviene, que es en este caso en nuestro país, es siempre motivo el sitio donde uno busca, digamos, el refugio y el consuelo en algunos momentos en los cuales realmente la situación se vuelve compleja, como ya te repetí. Sin embargo, yo pienso que el recurso humano, la capacidad humana sobre todo, fíjate, la capacidad desde el punto de vista científica y desde el punto de vista espiritual, humano, refiriéndome, son recursos que son inagotables en este país. El cubano tiene la capacidad de enfrentar adversidades y de innovar, de sobreponerse a las circunstancias más difíciles que te puedas imaginar. Nosotros pienso que elementos prácticos hay de sobra y nosotros realmente nos enfrentamos todos los días a eso. Y realmente lo que hemos tratado de hacer, nosotros estamos en un proceso vertiginoso y constante de tratar de ir actualizando, de ir modernizando hasta donde se pueda, con todas las limitaciones que tenemos, los recursos que tenemos, medios diagnósticos y recursos para asumir procederes terapéuticos, como te decía, incluso acá en nuestra provincia, que es una provincia del interior del país que no goza de las ventajas que tiene digamos, la capital del país, exactamente. Pero bueno, nosotros tratamos por todas las vías de establecer el nexo. En la actualidad tenemos vínculos con organizaciones no gubernamentales de otros países que nos han ayudado muchísimo en estos temas y como es lógico, con la asignación que nosotros tenemos desde el punto de vista del MINSAP y este tipo de cosas, también logramos cumplir ese propósito. Y es hacia donde nos dirigimos. Toda la atoñada de neurocirujanos jóvenes de Pinar del Río, que somos bastantes. Yo solo soy una representación de ellos hoy, pero bueno, es la perspectiva. Nuestra perspectiva no es emigrar hacia otra provincia como tal vez sea la aspiración de muchas personas. Nosotros, el pinareño tiene ese sentimiento especial y hay veces que hasta cierto punto discriminado desde el punto de vista regional, y eso te hace superarte. Siempre las circunstancias y las adversidades te hacen superarte. Yo le agradezco muchísimo este espacio donde el público de Pinar del Río pudo conocerlo, y sí es muy querido en el hospital, y sí es muy querido por sus pacientes, y sí es verdad que deja una huella más que todo humana en las personas que le rodean, no solo en los pacientes, sino en los compañeros de trabajo que hablan muy bien de este joven que hoy en Te Presento compartimos
con ustedes. El doctor Raúl González Pimentel, toda una enciclopedia para los jóvenes que empiezan, todo un referente para mirarse en el espejo y poder decir, como ese es el camino que quiero coger, ese es el camino que voy a tomar. Muchísimas gracias, espero que se haya sentido bien. Gracias a ustedes, me sentí como en casa.